Ahí estamos. Bueno, si alguno más se suma, podemos esperar un minutito más. Pero bueno, ya estamos grabando, así que listo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Ahí tenemos a Mariana otra vez. Estamos. Parece que no puede entrar. Ahí está. Ahí está, bueno. Bárbaro. Bueno, la clase pasada, que fue la primera en realidad, habíamos empezado a ver parte de las cosas generales sobre la materia. Empezamos a ver el tema 1, que es Saussure. Y creo que llegamos a ver lengua y habla en total. Le voy a compartir, a ver si la tengo por acá, el cuadrito. Este es bien dibujado, ¿se acuerdan, no? Entonces el lenguaje, ahora ya deberían estar viéndolo, ¿no? El lenguaje, algo demasiado heterogéneo para ser abarcado por una sola ciencia, una sola forma de estudiarlo, y lo que hace entonces Saussure es dividirlo en lengua y habla, y entonces deja todo lo que sería homogéneo en la lengua. Estos puntitos acá son las distintas características que fuimos viendo, así como que se pueden hacer en forma de cuadrito, digamos, ¿no? Pero lo importante es poder explicarlas, poder entenderlas, ¿no? Recuerden que la lengua entonces es la parte social del lenguaje, la parte puramente mental, algo que es inmutable a corto y mediano plazo, que recién cambia a muy largo plazo, y en definitiva, que justamente constituye un sistema. Y un sistema, bueno, habíamos visto más o menos la idea de que el sistema era un conjunto de elementos organizados, cada uno con su función, digamos, estrechamente unidos, ¿no? Imaginemos como una especie de grilla, ¿no? Donde cada elemento tiene su lugarcito, o una máquina también, ¿no? Donde cada pieza está encastrada con las otras, ¿no? No hay piezas sueltas, porque obviamente no habría ninguna relación con el conjunto. Y la lengua es un sistema justamente en ese sentido. Y por lo tanto eso es lo que está buscando Saussure, digamos, ¿no? Como objeto propio y exclusivo de la lingüística. La lingüística para Saussure va a estudiar solamente la lengua, no el habla. Aunque pueda admitir que podría haber una lingüística del habla, pero digamos que no es la que a él le interesa, ¿no? Nosotros vamos a dedicarnos después a una lingüística del habla, efectivamente, pero en la segunda parte del cuatrimestre, digamos, ¿no? La lingüística del discurso, es decir, de lo que está realmente producido en la comunicación. Pero no es esa parte la que le interesa a Saussure. A Saussure le interesa el sistema. Y creo que habíamos adelantado un poquito la idea de que la lengua es un sistema de signos para Saussure. No sé si habíamos llegado a eso. Eh, y bueno, justamente teníamos que definir lo que es un signo para Saussure, ¿no? Porque eso va a ser la base de todo, por lo menos para este autor, ¿no? Este tipo de signo lingüístico. Él da después algunos ejemplos de signos no lingüísticos que constituirían la posibilidad futura para él, ¿no? De la semiología. Si él le pone el nombre, ¿no? A esta ciencia que todavía no está constituida, pero que él adelanta su posibilidad, ¿no? Él dice, porque él dice justamente, bueno, no solamente existe en la sociedad la lengua,
no solamente hablamos, hay otro tipo de signos, ¿no? Él da ejemplos de algunos alfabetos de sordomudos, las señales, no de tránsito, porque en ese momento no había tránsito, pero bueno, podemos decir la señal de tránsito, podemos decir, en realidad él dice las banderas que usan los barcos para comunicarse, las reglas de cortesía, las insignias de los militares, ¿no? Que indican los grados. Bueno, esos son ejemplos que da él, ¿no? Y dice, bueno, tendría que haber o podría haber una ciencia llamada semiología justamente, que estudiara todos los signos que están en la sociedad. Vamos a ver en realidad que no son todos, pero bueno, en principio estos ejemplos son significativos, que no son sobre todo de la lengua, no son lenguaje hablado, o no provienen del lenguaje hablado, sino que son, por ejemplo, visuales, ¿no? O podrían ser gestuales también, o cualquier otro, podrían ser también auditivos, sí, sin duda, podrían ser auditivos también, pero en todo caso no se corresponden con el lenguaje hablado. Y dice, bueno, pues ya que la lengua es, por supuesto, el sistema así a simple vista más complejo que puede haber, por lo menos mucho más que los ejemplos que da, sin duda, ¿no? Que tienen muy pocos signos y son muy elementales. Entonces, bueno, si la lengua es el más complejo, puede servir de modelo para los otros. Lo más complejo sirve de modelo para lo más simple. Al revés, es medio complicado, es medio difícil que lo más simple sirva de modelo para lo más complejo. Y también dice, bueno, si la lingüística es una ciencia más desarrollada, por supuesto, por él, sobre todo, digamos, es decir, la lingüística que a él le interesa, la está desarrollando él, también va a ser modelo de ciencia para la semiología, que ni siquiera está empezando. Eso es lo que él propone. Se va a realizar después, muchos años después, recién en la década del 40, va a empezar un poco a desarrollarse la semiología y va a tener un boom muy grande en la década del 60, sobre todo, con el auge de los medios de comunicación masivos, bueno, sobre todo la televisión, la publicidad, bueno, la sociedad de consumo, bueno, una serie de cosas que van a venir mucho tiempo después. Pero fíjense que él se adelantó a esa posibilidad y planteó algunas cuestiones interesantes, que él suponía, digamos, que proveniendo de la lingüística, esas nociones podrían servir para la semiología en general. No es así, en principio, no todas las nociones sirven para otros signos, pero algunas sí, y eso es parte del estudio de la semiología. Nosotros no vamos a llegar muy lejos en eso tampoco, porque nos interesa más que nada Saussure y después alguna otra cuestión que nos lleve hacia justamente el análisis del discurso, que es otro ámbito, digamos, que no es la semiología o la semiótica más general, donde podamos analizar, por ejemplo, signos visuales. Eso no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a acotar algunas cosas que tienen que ver con esta definición de signo que él va a dar y que, bueno, digamos, vamos a ver cómo se extiende a otros tipos de signos y qué es lo que puede servir o no. Y por qué la semiología que él plantea es una semiología en realidad acotada. ¿Sí? No es la más amplia posible, sino que es acotada a un tipo de signo determinado, cuyos ejemplos, como decía recién, son significativos, ¿no? Los ejemplos que él dio son significativos. Voy a ver si puedo compartir otra pantalla simplemente para que vean. Esto, por supuesto, lo tienen en todo el material de apoyo, en el PowerPoint también, pero no importa, me interesa que lo vean acá también, ¿no? Es un fragmento solamente, ¿sí? Ahora lo van a ver, tarda un poquito. Bueno, ahora supuestamente lo tienen que ver. Esto sería una parte del libro directamente, del curso de lingüística general, ¿no? Ya sabemos que no lo hizo él particularmente, bueno, no lo hizo él personalmente, pero sí los alumnos, y bueno, quedó como quedó, ¿no? Con algunas cuestiones discutibles, por ejemplo, algo que está acá presente, ¿no? Pero sí es verdad que acá está, acá arriba, digamos, está la primera noción de signo que nos interesa, ¿no? Como dice acá, una entidad psíquica de dos caras, ¿no? Que puede representarse con esta figura.
¿no? Una especie de huevo, se puede dibujar de muchas maneras, ¿no? Puede ser, es una forma de representarlo, porque obviamente es algo que no se ve, es algo que está en la mente, por lo tanto no se ve, pero para poder imaginarlo de manera concreta hay que hacerlo de alguna manera. Bueno, eso trae un montón de problemas, que puede llevar a malos entendidos. Pero en principio sí es verdad que la relación interior al signo es entre un concepto y una imagen acústica. Eso es cierto. La dificultad con los nombres, bueno, ahora vamos a ver cómo se soluciona, ¿no? Cómo se soluciona. El problema el básico está acá en el dibujito, ¿no? Pensar que el concepto es un dibujo o una imagen mental. De hecho, él dice que en un punto que el concepto es una imagen mental, pero eso da una idea de algo visual, ¿no? Y eso puede llevar a una confusión bastante grave, porque no es así. Quedémonos con esta parte, la parte de arriba, ¿no? Concepto, imagen acústica, que esa es lo más correcto, y vamos a definir ahora cada una de las dos partes. Pero eh, insistimos en esto, que son dos caras, partes, dos fases que están unidas. Si una está arriba u otra está abajo, no tiene importancia. Podrían estar una al lado de la otra o al revés. Es una forma de representarla para que uno pueda tratar de imaginarla. Eh, y recuerden que están en la mente, unidas en la mente. Unidas, es decir, el concepto y la imagen acústica no se pueden separar. La raya que está en el medio indica solamente una división, pero no una separación. ¿Sí? Lo que importa es el conjunto. Él la compara en un momento dado con una moneda, por ejemplo. ¿Sí? Una moneda, bueno, una moneda no se puede dividir por la mitad. Más allá de que se puede hacer tecnológicamente, digamos, no tendría ningún valor porque tiene cara y seca, ¿no? Entonces, vale porque tiene las dos cosas. ¿Sí? Bueno, ahora no vale nada, pero digo, si valiera algo, obviamente de los dos lados tienen que estar juntos. O si no, dice, bueno, una hoja de papel. También, una hoja de papel tiene frente y dorso, según, bueno, como uno lo mire, pero la cuestión es que tiene dos caras, que tampoco se pueden separar. Eso es, digamos, el signo en ese sentido. Dos caras inseparables, pero distintas. Distintas, por supuesto, porque si fueran lo mismo, obviamente no tendría sentido. Sería como un papel de una sola cara, digamos, ¿no? Que algo que no existe, solamente se puede ficcionar, pero no existe. ¿Qué es el concepto entonces? Es una idea, una porción de pensamiento, ¿no? Como un cacho, un pedazo de pensamiento, definido, diferente de otro pensamiento, ¿sí? Imagen mental solo en este sentido, en el sentido que es imaginario, pero no es una imagen concreta, visual, como cuando estamos viendo por ahora una imagen, por ejemplo, ¿no? Pues yo veo algunas imágenes de ustedes o veo el nombre, ¿no? Eso es una imagen en otro sentido, pero no es eso en la cabeza, en la mente, ¿no? Sino que es algo mucho más abstracto, aunque por supuesto a Saussure no le gustaría mucho la palabra abstracto, pero para que lo imaginen, ¿no? Si yo pienso en un signo como perro, ahora vamos a ver la otra parte, ¿no? La parte de la imagen acústica, pero bueno, digo perro. ¿Y cuál sería el concepto de perro? No un perro en particular, no el dibujo de un perro, no la imagen de un perro, o un perro que a mí se me ocurre, porque quizás es el mío, o el de cada uno de ustedes, o uno que tuvimos cuando éramos chicos. No, es el perro en general, lo que todos sabemos que significa la palabra perro, más allá de que pudiera ser una palabra que quizás no conocemos el significado, ¿no? Puede ser. Como la otra vez que les decía, creo, una palabra como cenotafio o serendipia o cualquier otra palabra que existe, pero por ahí alguien no sabe el significado. No, bueno, pero en perro, qué sé yo, más o menos todos sabemos qué significa perro. ¿Qué podría ser? Bueno, un animal, ¿no? Qué sé yo, cuadrúpedo, ¿no? Vertebrado, ¿sí? Quizás doméstico, podríamos decir, también, aunque no todos los perros son domésticos, pero podríamos decir doméstico, podríamos decir de la familia de los cánidos, ¿no? Y también, si digo perro, también estoy diciendo macho, masculino, ¿sí? Y también singular, un perro, ¿sí? Eso también forma parte del significado. Porque si dijera perras,
por ejemplo, tendría toda la primera parte de los significados, estarían iguales, por supuesto, pero estaría poniéndolo en femenino, ¿no? Pues hembra sería, pero en femenino, morfológicamente por la A, y plural, ¿no? Por la S. En castellano el plural se marca con la S. Cuando termina la palabra en vocal, si no, bueno, si no es ES, pero para simplificarlo, digamos que la S significa plural. Ese concepto, plural, ahí está, otro concepto también, ¿no? Masculino es otro concepto, femenino es otro concepto, ¿sí? Pero bueno, eso lo compartimos, lo conocemos entre todos, sabemos usarlo, porque sabemos hablar castellano, entonces sabemos cuándo es plural, cuándo es singular, cuándo es masculino, cuándo es femenino. Sabemos. ¿Y qué significa perro? O perras, o gato, o gatas, ¿no? Donde ahí en el caso de gato, bueno, el significado es bastante parecido, solo que es de otra familia de animales. En lugar de cánidos son felinos, ¿sí? Pero eso formaría parte del concepto. Pero lo importante es entender que es algo que compartimos entre todos o la mayoría, ¿sí? O en algunos casos puede ser una parte nada más, y es un significado de poco uso o muy especializado, pero lo que nos interesa son más que nada lo que es común, lo que es social, ¿no? Recuerden que todas las características de la lengua, lo que sería la característica de la columnita esa que está debajo de la lengua, van al signo. Es decir, que el signo también es social, psíquico, estable, ¿sí? Y forma parte del sistema de la lengua. Bueno, eso sería un poco el concepto. ¿Y qué pasa con la imagen acústica? Bueno, acá también hay algunos inconvenientes. La imagen acústica, en principio suena, también tiene la palabra imagen, sí, otro error, digamos, poner imagen, y acústica, que suena a sonido, digamos, parece que fuera el sonido. Pero justamente hay que empezar definiendo claramente que la imagen acústica no es el sonido. Recuerden que el sonido, por definición además, pertenece al habla, porque es un fenómeno físico, ¿sí? Fenómeno que, decimos la palabra perro, todo lo pronunciamos distinto. Suena la palabra perro, efectivamente, pero eso no es la imagen acústica, eso es el sonido. Por eso es bueno también distinguir quizás en varios sentidos, pero en este en particular, signo de palabra, ¿sí? Porque la palabra efectivamente es algo emitido. Lo que yo estoy haciendo ahora es emitir palabras. Si ustedes me hablan también, ¿sí? Pero no son signos, porque los signos están en la mente. Por supuesto que las palabras existen gracias a que existen los signos en la mente. Y yo los combino para poder hablar. Pero el sonido no es imagen acústica. La imagen acústica es, sí, la huella psíquica del sonido, ¿sí? Es como una imagen, pero psíquica, almacenada en la mente, la memoria, ¿sí? Como lo quieran decir, no importa, ¿sí? Que me permite reconocer el sonido, porque yo hablo castellano, ustedes también, pero no es el sonido. Es decir, que hay una relación entre la imagen acústica y el sonido, pero son dos cosas distintas. Cuando yo oigo una palabra, la reconozco porque tengo las imágenes acústicas correspondientes almacenadas, ¿sí? Y cuando quiero pronunciar una palabra, que ya es habla, porque la estoy pronunciando, acudo a esa especie de almacén o reservorio de imágenes acústicas que tengo en mi mente. Y gracias a eso puedo eh, emitir las palabras. Fíjense, para entender un poquito mejor todavía la diferencia, dos ejemplos contrastantes o simétricos. Si yo voy a un país donde no conozco para nada la lengua, pero nada, ¿no? Cualquiera, puede ser cualquiera del mundo, porque no hablo muchos idiomas que digamos, pero supongamos Rusia, China, país donde no entiendo absolutamente nada, pero me hablan alguien. Obviamente yo oigo el sonido, pero no entiendo nada lo que me dice. ¿Por qué?
porque no tengo las imágenes acústicas correspondientes, porque no aprendí a hablar ruso o chino. Si aprendiera a hablar ruso o chino, almacenaría las imágenes acústicas y entendería lo que me están diciendo. A través de un proceso, por supuesto, no es mi lengua materna, entonces esto es un proceso. Pero incluso hasta me puede estar, ni siquiera sé si me está hablando algo de verdad, por ahí me está cargando, por ahí me está hablando cualquier cosa, ni siquiera sé si está hablando en esa lengua, porque a lo mejor está haciendo un chiste y me está diciendo cualquier cosa, ¿sí? Pero ni siquiera puedo distinguir eso. Es más, puedo incluso imitar a ese tipo que me está hablando, ¿sí? Como hacen los loros, qué sé yo, o los locutores. Digo que los locutores pronuncian bien muchos idiomas, pero no saben esos idiomas, porque aprenden por fonética. Entonces aprenden a pronunciar bien otros idiomas, pero no conocen esos idiomas, ¿sí? Ahora, sonidos hay, evidentemente. Hay sonidos. Lo que no hay son imágenes acústicas. Sí, por supuesto, de parte del que habla la lengua. Ese sí, la tiene almacenada, por supuesto, porque la aprendió como lengua materna o después, pero ese sí tiene las imágenes acústicas. El problema es mío. Si yo aprendo esa lengua, incorporo las imágenes acústicas y puedo oír, entender y hablar. Pero hablar de verdad, no hablar imitando simplemente como un locutor, ¿sí? O un loro. Ese es un ejemplo. Y el otro, simétrico, tiene que ver con cuando uno se da, que uno habla para adentro a veces, ¿no? Uno a veces puede hablar para adentro, no pensar, porque pensar es un proceso mucho más complejo. Digo, hablar para adentro, o incluso leer a veces. Uno lee, ¿sí? Pero no en voz alta, sino que uno va en el colectivo, ¿no? Y va leyendo palabra por palabra hacia adentro, ¿no? O se tropieza con algo y dice, uy, qué tonto que soy, pero para adentro, ¿sí? Para adentro. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Se habla para adentro? Sí, sí, perfectamente, pero en este caso no es que se habla, es decir, se utilizan imágenes acústicas, pero no sonido, porque obviamente el sonido no circula por adentro del cuerpo, digamos, de la mente, ¿sí? Bueno, adentro del cuerpo tenemos otro tipo de sonidos, pero no son precisamente el habla, son otros sonidos desagradables. En la mente no hay sonidos, en la mente hay imágenes acústicas, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la diferencia importante que hay que hacer entre sonido, que pertenece al habla, e imagen acústica, que pertenece a la lengua. El signo está compuesto de imagen acústica y de concepto, o de concepto y de imagen acústica. ¿Sí? Cuando yo quiero hablar, quiero decir algo, significa que quiero transmitir conceptos. Por ejemplo, qué sé yo, hoy hizo un lindo día, por ejemplo. ¿Sí? O Saussure era suizo. Son una serie de conceptos. ¿Sí? Eso lo tengo almacenados, pero para poder decirlos tengo que acudir a las imágenes acústicas, transformarlas en palabra y ya eso es habla. Una vez que hablo, es habla, justamente. Y se lo digo, se lo puedo decir a otro. ¿Sí? Saussure es suizo, era suizo, qué sé yo, se lo digo a ustedes. ¿Sí? Pero ya eso es habla. Una vez que transformo las imágenes acústicas en sonido, bueno, ya estamos en el terreno del habla. ¿Sí? Pero salimos del terreno de la lengua. La lengua es puramente mental. ¿Sí? Y en la mente están almacenados los conceptos y las imágenes acústicas, unidos, ¿no? En forma de signos. Si oigo, el proceso es inverso. Cuando oigo es inverso. Yo oigo el sonido, digamos, ustedes hablan, por ejemplo, me preguntan algo, oigo el sonido, ¿sí? Porque es castellano, es una lengua que compartimos. Entonces, ¿qué pasa? Reconozco las palabras que ustedes me dicen porque tengo las imágenes acústicas almacenadas. Pero esas imágenes acústicas tienen pegado el concepto. Entonces entiendo lo que me quieren decir. ¿Sí? Siempre que utilicen, por supuesto, conceptos que yo conozco también, si no, no. Podría pasar que no. Hay imágenes acústicas que no tengo o conceptos que no tengo. Recuerden eso. Nadie posee toda la lengua en su conjunto, pero la mayoría dominamos la parte necesaria para comunicarnos de manera elemental. Algunos pueden conocer más conceptos, otros menos conceptos. Más imágenes acústicas, menos imágenes acústicas. Pero la sumatoria, ¿sí?, nos da la lengua que llamamos castellano.
o cualquier otra lengua, y la lengua en sí misma como concepto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Lo que dice Saussure, bueno, justamente que estos nombres, concepto, imagen acústica, no lo convencen demasiado, serán los primeros que se les ocurrió, no sabemos muy bien cómo llegó a eso, pero bueno, son un poco desafortunados quizás, pero lo importante es qué significa cada uno en realidad, ¿no? La noción de cada uno, no tanto el nombre, podría llamar con una letra griega y listo, como se hace en física o en química, qué sé yo. Pero bueno, en física por lo menos. Pero el nombre, qué sé yo, puede tener cierta importancia. Entonces él decide convertirlo en esto otro que vamos a ver si lo puedo compartir, aunque tarde un poquito. ¿Sí? Acá se ve, ¿no? Un poquito chiquito. Ahí está. Bueno, si lo agrando más, se va a perder. ¿Sí? Convierte el concepto en significado y a la imagen acústica en significante. ¿Sí? Usa esos nombres. Estas rayitas que están acá, una para arriba y otra para abajo, que podría ser una sola flecha con dos puntas o dos flechas acá, es lo mismo, se puede. Eso se llama significación. Y es la relación entre las dos partes. Una relación dinámica, digamos, entre las dos partes, ¿no? El conjunto se llama signo, pero la relación se llama significación. ¿Sí? Es una producción. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto simplemente se lo dejo para que quede grabado, ¿no? Es importante, pero bueno. ¿Qué pasa? Entonces, en el signo lingüístico es lo mismo decir concepto o significado, o decir imagen acústica o significante. Es lo mismo, exactamente igual, ¿sí? Con las nociones que hemos visto recién. ¿Sí? Mezclar no queda bien, o sea, cruzar no queda demasiado bien. Tampoco es que esté mal, pero, o sea, decir que el signo está compuesto por un concepto y un significante es mezclar, digamos, ¿no? No sería lo más correcto, pero tampoco está mal, porque como son sinónimos, pero bueno, mantengamos concepto, imagen acústica y significado significante, que dentro del signo lingüístico, repito, es exactamente lo mismo. Ahora, el tema es que, y es interesante, volviendo a lo anterior, a la semiología, esta denominación como es más abstracta, como más general, significado significante, se puede aplicar a otros tipos de signos, que son los ejemplos que él dio, por ejemplo, ¿no? Y cualquier otro, digamos, que uno puede elegir, ¿no? Uno, por ejemplo, toma un semáforo, pongamos, ¿no? Un semáforo, ¿qué les parece que podría ser el significante del semáforo? Es decir, lo que es más material, lo que está, en este caso, es visible, no audible, más allá de que hay semáforos también, por supuesto, para ciegos, ¿no? Que son auditivos, pero como visuales, ¿no? ¿Qué les parece que serían los significantes en un semáforo? O en un ejemplo de los que dio él, por ejemplo, el caso de las insignias militares, ¿no? ¿Cuál sería el significante? Bueno, ahí están los colores. Muy bien, los colores para el semáforo, los colores. Esos serían los significantes. Tendríamos tres signos, ¿no? Tres signos en determinado orden, y aparte de los colores también ese orden es significativo, ¿no? Porque siempre están en el mismo orden. Entonces, cuando se rompe el vidrio, algún gracioso rompe el vidrio, de todas maneras sigue significando igual porque está, ¿no? Está abajo, ¿no? El rojo creo que está abajo, ¿no? Viene verde, amarillo y rojo, creo. Bueno, no importa. Pero el orden es siempre el mismo, entonces también es significante. Pero imaginemos los colores que más sencillo. Ese sería el significante. Y fíjense que es un significante visual, ¿sí? En cualquier caso. Y el significado, que sería, bueno, obviamente el rojo parar, ¿no? El verde avanzar y el amarillo acelerar. No, no, el amarillo es tener precaución. Eh, bueno, esos, digamos que serían los significados, sí, evidentemente. Y no son significados realmente conceptuales, ¿no? En el mismo sentido que
perro puede tener un concepto, o gato tiene un concepto, ¿sí? No, eso es más complejo. Acá son como significados actitudinales o comportamentales, ¿no? Es una acción que uno tiene que hacer. Una acción ante el rojo, parar. No es un concepto. Pero bueno, de todas maneras, si uno quiere pensarlo como concepto, no hay problema. Las combinaciones son infinitas. Se puede combinar un significante visual con un significante conceptual, o un significado de cualquier tipo con un significante de cualquier tipo. ¿Sí? Eso no hay ningún problema. En el caso de las insignias militares, digo, no, generalmente son estrellitas, circulitos, ¿no? Una estrellita significa, no sé, cabo, dos estrellitas, cabo primero, tres estrellitas, sargento, ¿sí? Es decir, los significantes son las estrellitas y el significado es el grado que tiene la persona que lleva esas estrellitas, o circulitos, o florcitas, o lo que sea. Significante, significado, ¿sí? Las banderas, lo mismo, dan señales, ¿no? Para que los barcos no se choquen, digamos, o entren uno primero al puerto y otro después, bueno, también usan determinadas banderas. Y así con todas, ¿no? Con todos los ejemplos que él dio. Es decir, puede haber significantes no acústicos y significados no conceptuales para la semiología en general, ¿sí? Para la semiología en general. Ahora, ¿cómo funcionan? Bueno, todavía no lo sabemos muy bien, porque, y no lo vamos tampoco a profundizar demasiado, porque, repito, a Saussure solo le interesan los signos lingüísticos. Y los signos lingüísticos, significante es imagen acústica, significado es concepto. ¿Sí? Lo otro es una extensión hacia la semiología, que él efectivamente prevé, ¿sí? Y dice, bueno, la lingüística puede ser el modelo para esa semiología que él está pensando. Pero ahora vamos a ver, todavía nos faltan 5 minutos, así que tenemos tiempo de empezar, dos características muy importantes del signo, una más que otra. Siempre que hay una dicotomía en Saussure hay un polo más importante que el otro, ¿no? En lengua y habla, lengua más importante. Es cierto que la lengua depende del habla para manifestarse concretamente, eso es cierto, ¿sí? Porque si no hablamos, bueno, qué sé yo, la lengua permanece como una suerte de abstracción, o como decíamos la otra vez, una lengua muerta. Es una palabra horrible, pero evidentemente significa una lengua que nadie habla, que se puede estudiar, ¿sí? Como el latín o el sánscrito, sí, se puede estudiar, pero nadie la habla. E incluso cuando yo quiero conocer la lengua de un pueblo, nuevo nuevo para nosotros. Es decir, lo que hacen los antropólogos, ¿no? Que van, los antropólogos por ahí se tiran ahí con paracaídas medio del Amazonas, ¿no? Para ver un pueblo que son por ahí 25 personas y que tiene una lengua que nadie conoce. Nadie. Ellos sí la conocen, pero nosotros no. Entonces, el antropólogo, ¿qué hace? Y bueno, tiene que aprender la lengua a partir de lo que hablan. ¿Sí? Y de ahí puede hacer quizás un diccionario, una gramática. No va a ser nada fácil, pero lo puede hacer. Pero a partir del habla, porque no puede saber lo que está en la mente de las personas, ni siquiera las personas saben lo que está en su mente. ¿Sí? Es decir, la lengua está almacenada de manera inconsciente, si quiere, ¿sí? Nosotros porque estamos estudiando, pero si no, manejamos la lengua de manera inconsciente o subconsciente, por no mezclar el psicoanálisis. Entonces, ¿qué pasa? Sí, la lengua necesita del habla para expresarse, pero es más importante igual, porque el habla depende de la lengua para existir directamente. Sin la lengua no habría habla. ¿Sí? En cambio, sin habla, la lengua sigue existiendo, como el latín. O sea, nadie habla el latín del siglo I, ¿sí? Está escrito, digamos, está escrito, sí, por supuesto, los grandes poetas de esa época están escritos, sí, pero en realidad nadie habla esa lengua, ni siquiera sabemos cómo se pronunciaba, pero existir existe. Entonces, la lengua siempre es más importante, aunque hay una cierta interdependencia, ¿sí? Pero en esa interdependencia es asimétrica, digamos, ¿no? No es igual una cosa que la otra. La lengua es más importante, eso es verdad. Bueno,
Esto fue una especie de digresión, lo tendría que haber dicho antes, en realidad. A lo que me refería ahora era características que tiene la lengua. Vamos a empezar por la menos importante, porque la otra nos va a llevar todo el resto de la clase probablemente. Para Saussure, los signos son lineales. Lineales. Es decir, la característica es la linealidad, ¿no? Se refiere a una línea en un sentido metafórico en realidad, ¿no? En un sentido de dimensión temporal. Los signos vienen uno detrás del otro, por el carácter del significante, por el carácter acústico del significante. Está obligado, digamos, la lengua está obligada, digamos, a que los signos se ordenen en una línea, que en realidad se llama sintagma, después vamos a poder ver, y si no hay un video sobre eso, porque es muy fácil. Pero un signo va después del otro. Y eso se puede ejemplificar, aunque sea un fenómeno de habla, por supuesto, se puede ejemplificar fácilmente si uno piensa que no se pueden pronunciar dos palabras al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, siempre pronunciamos una palabra detrás del otro, porque los signos vienen uno detrás del otro. Y el caso típico sería una oración, que en realidad vamos a ver que se llama enunciado, en realidad, ¿no? Pero el enunciado es ya producto del habla. Pero la oración, como una de las que yo le dije antes, Saussure era suizo, si uno piensa que está formado por varios signos, ¿no? Bueno, va uno detrás del otro. Esto es muy evidente, por el carácter acústico del significante. Pero vamos a ver, ahora se va a cortar, y empezamos de vuelta, vamos a ver qué pasa con otro tipo de signos, ¿sí? Vamos a ver si podemos inferir de la propia definición si todos los signos son lineales, aparte de lo lingüístico, ¿no? Vayan pensándolo. ¿Cómo podemos inferirlo de la definición, ¿no? Aparte de los ejemplos, o aparte de lo que se les ocurra como alternativa, ¿sí? Y yo digo, la linealidad depende del carácter acústico